Bienvenidos a nuestro canal. Antes de empezar, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué pasaría si una de las figuras más veneradas de la música mexicana escondiera detrás del mariachi, el sombrero y la voz que marcó generaciones, una estructura secreta capaz de corromper policías, jueces y funcionarios durante más de 25 años? ¿Y si el lugar que muchos visitaban como un santuario cultural, el rancho Los Tres Potrillos, no fuera solo un símbolo artístico, sino también el corazón de un imperio financiero invisible? Hoy no hablamos de un simple rumor. Hablamos de un terremoto que sacudió a México en silencio y que ahora empieza a mostrar sus grietas. Si te interesa descubrir lo que realmente ocurrió en la madrugada del 18 de enero de 2026, te invito desde ya a darle like a este video, compartirlo con quien ame la historia y la música mexicana, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. También puedes apoyar nuestro trabajo con el botón Super Thanks y dejar tu opinión en los comentarios, porque este caso no solo se cuenta, se discute, se analiza y se confronta. Todo comenzó cuando aún era de noche. A las 3:17 de la madrugada, una caravana de vehículos oficiales avanzó en silencio por los caminos que conducen al rancho Los Tres Potrillos, en Jalisco. No había cámaras, no había comunicados, no había filtraciones previas, solo una orden judicial sellada y un operativo que llevaba meses gestándose en las sombras. Para muchos, ese rancho era un museo viviente de Vicente Fernández. Sus caballos, sus trajes, sus recuerdos, su música flotando en el aire. Pero para las autoridades, aquella madrugada era otra cosa. Un punto neurálgico de una investigación financiera que amenazaba con cambiar la manera en que México mira a sus ídolos. Cuando los agentes entraron, no buscaban guitarras ni memorabilia. Buscaban papeles, servidores, bóvedas ocultas, dobles contabilidades. Y lo que encontraron superó incluso las previsiones más pesimistas. En distintos puntos del rancho, detrás de muros falsos y compartimentos diseñados con precisión casi artesanal, aparecieron cajas fuertes con documentos, libretas escritas a mano y respaldos digitales cifrados. Allí no estaban las canciones de Vicente Fernández. Estaba otra melodía, la del dinero moviéndose en silencio. Los primeros conteos revelaron 17 propiedades no declaradas, repartidas entre Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato y Nayarit. Casas, departamentos, ranchos, terrenos costeros. El valor estimado superaba los 800 millones de pesos. No figuraban en ninguna declaración patrimonial conocida de la familia, ni en los balances oficiales de las empresas que gestionaban la herencia artística. No eran errores contables, eran piezas de un rompecabezas cuidadosamente escondido. Pero aquello solo era el comienzo. En otra sala, protegida por un sistema de climatización independiente, se descubrió una colección de 23 obras de arte, pinturas, esculturas, piezas coloniales, arte contemporáneo latinoamericano. Ninguna estaba registrada ante las autoridades culturales ni fiscales. Su valor rondaba los 240 millones de pesos. Algunas habían sido compradas en subastas privadas, otras a intermediarios que no dejaban rastro. Cada obra era una forma elegante de convertir efectivo invisible en patrimonio tangible. Sin embargo, el verdadero corazón del escándalo no estaba en los inmuebles ni en el arte. Estaba en los cuadernos, libretas de tapas gastadas, hojas numeradas, anotaciones con códigos que al principio parecían incomprensibles, iniciales, fechas, cantidades, símbolos repetidos. Con el paso de las horas, los peritos comenzaron a entender el patrón. Era un registro meticuloso de pagos a funcionarios, policías, jueces, inspectores fiscales. Una red de protección que había funcionado durante más de 25 años. Nombres abreviados pero reconocibles para quienes sabían leer entre líneas. Pagos mensuales, apoyos, gestiones, silencios. El sistema no era improvisado.
Era una estructura paralela al Estado, diseñada para que el imperio económico de Vicente Fernández pudiera operar fuera del radar legal sin ser tocado. Cada concierto privado no declarado, cada evento exclusivo, cada contrato informal alimentaba una caja negra que luego lubricaba el engranaje de la impunidad. Aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué alguien como Vicente Fernández, ya millonario, respetado y querido, habría construido algo así? La respuesta no está solo en la ambición, sino en la psicología. Vicente no nació en la abundancia. Conoció la escasez, la incertidumbre, el miedo a perderlo todo. Quienes lo trataron de cerca describen a un hombre trabajador, sí, pero también profundamente desconfiado del sistema. Para él, el dinero visible era vulnerable, el invisible, seguro. Y así comenzó a crear un mundo paralelo donde no dependía de bancos, ni de declaraciones oficiales. Durante décadas, gran parte de sus ingresos más altos no pasaban por contratos formales. Presentaciones privadas para empresarios, políticos, fiestas cerradas, eventos donde el pago era en efectivo, maletas, sobres, transferencias trianguladas. Ese flujo no se registraba, se almacenaba, y luego se redistribuía mediante empresas fantasma, compras discretas, inversiones sin huella directa. La investigación no nació en el rancho. Empezó en abril de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detectó algo aparentemente técnico. Las empresas que administraban el legado Fernández declaraban ingresos muy inferiores al nivel real de gastos, mantenimiento y expansión patrimonial. Era como ver una casa crecer mientras el sueldo oficial de su dueño permanecía casi intacto. Esa contradicción encendió las alarmas. Al seguir el rastro, los analistas encontraron transferencias circulares, compañías recién creadas que compraban bienes caros y luego los cedían a terceros vinculados a la familia. Era un sistema de capas. Cada capa alejaba un poco más el dinero de su origen real. No se trataba de una sola operación irregular, sino de una arquitectura financiera pensada para resistir auditorías superficiales. Cuando Vicente Fernández falleció en 2021, dejó algo más que un legado musical. Dejó una maquinaria que seguía funcionando sola, pero que pocos entendían por completo. Sus hijos heredaron tanto los bienes visibles como el imperio invisible. Y allí comenzó el verdadero problema. Vicente Fernández Jr. asumió el rol de administrador principal. Él tenía acceso a las claves, a los contactos, a las libretas. Intentó mantener el equilibrio, que lo legal siguiera limpio y que lo oculto continuara generando. Pero ya no estaba el fundador para controlar cada movimiento. El sistema empezó a mostrar fisuras. Gerardo Fernández, por su parte, se encargaba de la parte más delicada: mover dinero hacia propiedades fantasma, compras a nombre de terceros, de socios temporales, de empresas que nacían y morían en cuestión de meses. Era una carrera contra el tiempo y contra la tecnología de rastreo financiero que México había fortalecido en los últimos años. Alejandro Fernández ocupaba otro lugar. Era el rostro artístico, el heredero visible, el que llenaba estadios y encabezaba carteles. Él sabía que algo no estaba limpio. No podía no saberlo. Los rumores internos, las conversaciones veladas, los silencios incómodos en reuniones familiares lo rodeaban, pero eligió una estrategia distinta: separarse emocionalmente del engranaje financiero y concentrarse en su carrera, su música como escudo, su fama como frontera. En apariencia, la familia seguía siendo un símbolo nacional. El público veía homenajes, conciertos, aniversarios, visitas al rancho como si fuera un templo. Pero detrás de las puertas cerradas, la herencia de Vicente se había convertido en una carga peligrosa. Cada peso no declarado era una bomba de tiempo. La madrugada del operativo no solo fue un acto policial, fue el choque entre dos Méxicos, el de la veneración cultural y el de la exigencia legal. Cuando los agentes sellaron habitaciones,
Copiaron discos duros y fotografiaron cada documento. Estaban tocando algo más profundo que cuentas bancarias. Estaban tocando un mito. A partir de ese instante, nada volvió a ser igual para los Tres Potrillos. El lugar donde sonaban rancheras ahora resonaba con pasos oficiales, teclados forenses y voces que no cantaban, sino interrogaban. Cada objeto tenía dos lecturas, la emocional para el público y la financiera para los investigadores. Y aquí es donde este caso deja de ser solo una historia de dinero. Se convierte en una pregunta para todos nosotros. ¿Podemos separar al artista de su sistema? ¿Podemos seguir cantando sus canciones sin pensar en la estructura que las rodeaba? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de una leyenda cuando su sombra financiera crece más que su propia música? En esta primera parte hemos abierto la puerta del rancho, pero todavía no hemos entrado al laberinto completo. Lo que viene no son solo cifras, sino decisiones, traiciones, pactos silenciosos y una caída que nadie imaginó tan profunda. Por ahora, quédate con esta imagen. Un México despertando antes del amanecer para descubrir que incluso sus símbolos más sagrados pueden esconder secretos que cambian la historia. Cuando las autoridades terminaron de asegurar los Tres Potrillos aquella madrugada, no solo se llevaron cajas y discos duros, se llevaron una pregunta incómoda. ¿Cómo había sido posible que durante más de un cuarto de siglo, un sistema tan complejo funcionara sin que nadie lo detuviera? La respuesta no estaba en un solo delito, sino en una arquitectura completa diseñada por Vicente Fernández con paciencia, memoria y una desconfianza casi obsesiva hacia el mundo exterior. Los peritos financieros describieron lo que encontraron como un sistema paralelo. No era simplemente evasión fiscal, era una economía dentro de otra economía. Vicente había aprendido desde joven que el éxito visible atrae riesgos, impuestos, pleitos, chantajes, controles. Por eso, mientras su carrera crecía públicamente, su estructura privada se hacía más silenciosa. Todo empezaba en los contratos que nunca existieron en papel. Presentaciones privadas para políticos, empresarios, fiestas cerradas, aniversarios, bodas de alto perfil. Eventos donde no había facturas, donde el pago se hacía en efectivo. A veces en dólares, otras en pesos. Entregados en sobres, maletas, cajas. Ese dinero no pasaba por bancos, no generaba historial, no dejaba huella inmediata. Los investigadores reconstruyeron un patrón. Después de cada evento privado, un asistente de confianza recogía el pago y lo trasladaba a un punto intermedio, normalmente oficinas que no figuraban como parte del rancho. Allí se hacía una primera división. Una parte se guardaba en efectivo y otra se inyectaba lentamente en empresas pantalla. Estas empresas no eran improvisadas, tenían actas, contadores, domicilios fiscales mínimos. Algunas duraban años, otras solo meses. Su función no era producir, sino justificar. Justificar compras, justificar gastos, justificar movimientos. Era la manera de transformar dinero invisible en activos visibles. Así entran en escena los 17 inmuebles no declarados. No se compraban directamente a nombre de Vicente Fernández. Se adquirían mediante intermediarios, socios ocasionales, empleados antiguos, conocidos que firmaban a cambio de comisiones. Luego, por contratos privados, esas propiedades terminaban siendo controladas por la familia. En Jalisco, por ejemplo, se detectaron ranchos comprados por empresas recién creadas que, en menos de 6 meses, cedían el usufructo a compañías vinculadas a los Tres Potrillos. En Ciudad de México, departamentos de lujo figuraban a nombre de personas sin capacidad económica real. El patrón era siempre el mismo, una máscara legal para ocultar al verdadero dueño. El arte cumplía otra función. No solo era inversión, era movilidad. Una pintura puede cruzar fronteras más fácilmente que un saco de billetes. Las 23 obras halladas en el rancho no estaban allí por casualidad. Algunas habían sido adquiridas en mercados paralelos, sin registro formal,
con pagos fragmentados. El valor no estaba solo en la estética, sino en la posibilidad de venderlas después y justificar ingresos limpios. Para los investigadores, el arte era la caja fuerte elegante del sistema Fernández. Pero nada de esto habría sobrevivido tantos años sin protección. Y aquí aparece la parte más oscura, la red de sobornos. Los cuadernos encontrados no eran recuerdos personales, eran mapas de poder. En ellos se registraban pagos periódicos a inspectores fiscales, mandos policiales, funcionarios municipales, jueces locales. No se trataba de grandes nombres públicos, sino de engranajes estratégicos. Personas que podían frenar una auditoría, perder un expediente, retrasar una orden judicial, avisar con tiempo de una inspección. Cada mes había transferencias disfrazadas de gestiones, apoyos y servicios. La palabra soborno casi nunca aparecía. Todo estaba codificado. Los analistas tardaron semanas en descifrar el lenguaje interno. Una letra significaba una delegación, un número una frecuencia, un símbolo una urgencia. Vicente Fernández no confiaba en la memoria ajena. Todo quedaba escrito, pero de manera que solo su círculo entendiera. Lo más inquietante era la regularidad. Durante más de 25 años, el sistema no se interrumpió. Cambiaban los nombres, pero no el método. Si un funcionario salía, otro entraba. El flujo seguía. Era como una nómina clandestina del Imperio Fernández. Cuando Vicente murió en 2021, ese sistema quedó huérfano. No desapareció, pero perdió a su arquitecto. Y ahí comienza la fragilidad. Vicente Fernández Jr. heredó no solo propiedades, sino también el rol de guardián del secreto. Tenía acceso a los cuadernos, a los contactos, a las claves digitales. Su desafío no era crear, sino mantener. Pero mantener algo que no entiendes del todo siempre es más peligroso que construirlo. Junior intentó continuar el esquema. Usar empresas pantalla, mover efectivo, pagar protecciones. Pero el contexto ya era otro. México había fortalecido sus sistemas de rastreo financiero. La tecnología empezaba a ver lo que antes se perdía en el papel. Gerardo Fernández, más práctico, asumió la parte operativa: comprar, vender, esconder. Era quien firmaba a través de terceros, quien negociaba con intermediarios inmobiliarios dispuestos a no hacer demasiadas preguntas. Él sabía que cada movimiento era un riesgo, pero también que detenerse significaba dejar expuesto todo lo anterior. Alejandro Fernández estaba en otra órbita. Su vida era pública: giras, escenarios, contratos internacionales. Él no necesitaba el dinero oculto, pero tampoco era ingenuo. Sabía que existía una zona gris heredada de su padre. La diferencia fue su decisión: no tocarla directamente. Separarse sin denunciar, callar sin participar activamente. Ese silencio fue, más tarde, uno de los puntos más discutidos en el juicio. La investigación formal comenzó en abril de 2025. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó una contradicción simple pero poderosa. Las empresas que gestionaban el legado reportaban ingresos moderados, pero sostenían gastos de lujo constantes. Mantenimiento del rancho, compra de caballos, restauraciones, viajes, obras. El dinero visible no explicaba la vida real. Al cruzar datos, surgieron transferencias circulares. Dinero que entraba y salía de las mismas cuentas, pasando por 3 o 4 empresas sin razón productiva. Era lavado clásico, pero refinado. Cuando la UIF pidió información adicional, encontró resistencia. Documentos incompletos, retrasos, excusas administrativas. Eso confirmó la sospecha. Alguien estaba ganando tiempo. De allí nació la orden de intervención. No fue rápida. Fue quirúrgica, meses de seguimiento, análisis de llamadas, vínculos societarios, compras discretas, hasta que Los Tres Potrillos dejó de ser un santuario y pasó a ser un objetivo. La noche del operativo,
Cada habitación del rancho fue tratada como una escena financiera. Computadoras clonadas, teléfonos copiados, bóvedas abiertas. Cada número era una historia. Cada historia, una posible imputación. Los fiscales entendieron algo clave. No estaban frente a un caso de evasión, sino ante un sistema culturalmente blindado. Vicente Fernández no solo era un empresario, era un símbolo nacional, y ese símbolo había sido usado como escudo. ¿Quién se atreve a auditar a un ídolo? ¿Quién se anima a sospechar del hombre que cantaba al amor, a la patria, al dolor? Durante años, la figura pública protegió la privada. Pero cuando el sistema empezó a fallar, ya no bastaba la música. En los meses siguientes, los interrogatorios mostraron grietas familiares. Junior defendía la continuidad del legado económico. Gerardo justificaba las operaciones como protección del patrimonio. Alejandro evitaba hablar, hasta que entendió que el silencio también podía condenarlo. El acuerdo de Alejandro con la fiscalía fue un punto de quiebre. A cambio de inmunidad limitada, explicó cómo sabía de la existencia del sistema, cómo su padre había hablado de la caja aparte, cómo los ingresos reales no siempre pasaban por contratos oficiales. Su testimonio no acusaba por odio, sino por supervivencia. Era la diferencia entre hundirse con la estructura o salvar su propia carrera. Para la opinión pública fue devastador. El hijo más querido confirmando que el mito tenía una sombra. Cuando en 2026 comenzó el juicio, ya no se juzgaba solo a personas, se juzgaba una manera de entender el poder. Vicente Jr. fue señalado como administrador consciente del sistema ilegal. Gerardo, como operador activo del lavado inmobiliario. Las pruebas no eran rumores, eran cuadernos, transferencias, propiedades, testimonios cruzados. El castillo invisible se volvió visible. La sentencia llegó como un golpe seco. 15 años para Junior, 12 para Gerardo. Multas millonarias, decomisos, congelamiento de cuentas. Lo que había sido construido en silencio empezó a desmontarse en público. Los Tres Potrillos quedó casi vacío. Menos visitas, menos eventos, menos música. El rancho pasó de ser símbolo a ser recordatorio. Y la pregunta final de esta parte no es legal, sino humana. ¿Qué pesa más? ¿La voz que nos acompañó toda la vida, o el sistema que esa voz ayudó a sostener? Porque detrás del mariachi, esta historia no habla solo de dinero, sino de cómo un mito puede esconder un mecanismo que tarde o temprano termina por alcanzarlo. Ok, Haiviet fan bon fan ketdi. Keugo inoisem danki kenye, hemos recorrido una historia que comenzó como un homenaje cultural y terminó convertida en una radiografía del poder, del miedo y de las decisiones que se heredan sin preguntarse demasiado. El caso Los Tres Potrillos no es solo la caída de una familia famosa, es el reflejo de cómo un símbolo nacional puede transformarse, poco a poco, en un sistema que deja de servir al arte y empieza a servirse de él. Vicente Fernández construyó una voz que marcó generaciones. Nadie puede borrar eso. Pero también construyó en silencio una arquitectura financiera paralela nacida de la desconfianza, del deseo de control y de la obsesión por proteger lo suyo a cualquier precio. Durante años funcionó porque el país lo veneraba, porque el mito protegía al hombre y porque muchos preferían no mirar demasiado cerca. El problema no empezó cuando llegaron los fiscales. Empezó cuando el éxito dejó de ser solo música y se convirtió en estructura, cuando el dinero invisible fue más importante que la transparencia, cuando la protección se confundió con la corrupción. Tras su muerte, el sistema quedó en manos de hijos que heredaron no solo bienes, sino también silencios, pactos y riesgos. Vicente Jr. intentó mantener viva una maquinaria que ya no entendía del todo. Gerardo la movió con técnica, pero sin red. Alejandro se alejó, pero no habló. Cada uno tomó decisiones distintas, pero todos quedaron atrapados por una herencia que no era solo económica, sino moral.
El juicio de 2026 no fue simplemente una condena penal, fue una escena simbólica para México. Mostró que incluso los ídolos culturales pueden ser parte de engranajes ilegales, que la fama no debería ser un blindaje, que la admiración no puede sustituir a la ley. Los Tres Potrillos pasó de ser un lugar de peregrinaje a un recordatorio incómodo. Allí donde antes sonaban rancheras, ahora pesa el eco de los expedientes, de los decomisos, de los nombres escritos en cuadernos secretos. No desapareció la música, pero cambió su contexto. Cada canción convive ahora con una pregunta. Y esa pregunta es más grande que la familia Fernández. ¿Podemos separar completamente al artista de la estructura que construye? ¿Hasta qué punto disfrutamos una obra sin preguntarnos por el sistema que la sostiene? Este caso abrió un debate nacional. Algunos defienden que el arte vive por sí solo. Otros creen que no podemos consumir cultura ignorando la ética que la rodea. No hay una respuesta fácil, pero sí hay una enseñanza clara. Las decisiones ocultas de una generación pueden destruir el legado público de varias más. México aprendió algo doloroso con este escándalo. La corrupción no siempre viene de la política visible. A veces se esconde detrás de guitarras, aplausos y recuerdos que parecen intocables. Por eso este caso no trata solo de Vicente Fernández, sino de cómo una sociedad decide mirar, o no mirar, a sus símbolos. Tal vez el verdadero drama no fue la cárcel, ni los millones perdidos, ni el rancho vacío. Fue la ruptura entre la imagen que todos amaban y la realidad que nadie quería aceptar. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que se puede seguir admirando la música de Vicente Fernández después de conocer esta historia? ¿Debe separarse el arte del artista? ¿O la responsabilidad moral también forma parte del legado cultural? Déjame tu opinión en los comentarios. Este canal existe para analizar, debatir y entender las historias que no siempre se cuentan completas. Si este contenido te aportó algo, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte nuevas investigaciones, compartir este video y apoyarnos si puedes con el botón Super Thanks. Tu apoyo nos permite seguir explorando los lados ocultos de las historias que todos creen conocer. Porque detrás de cada mito hay una verdad esperando ser contada, y aquí estamos para buscarla contigo.